Al mismo tiempo, el poblamiento inicial complejo se hizo por diferentes vías, con desplazamientos en diferentes direcciones. De todas maneras, sea como sea, hacia el 8000, hacia 8000 años atrás, grupos de cazadores-recolectores ya estaban bien afirmados en distintas partes del territorio, tanto patagónico como que es hoy el territorio meridional de América. Por eso digo, mostré los dos mapas para ver que no es el territorio patagónico en todo caso no es una excepción, sino que si bien allí están, o se han conservado al menos los más antiguos, esto no implica que no hay poblamiento en otras zonas. Estas poblaciones se caracterizaron por su diversidad y heterogeneidad. Cuando cruzaron Beringia, algunos milenios antes, los arqueólogos calculan que el cruce de Beringia pudo haberse realizado quizá unos 18 o 20.000 años atrás. Disponían ya de viviendas, vestimentas apropiadas para el frío. Venían de haber atravesado buena parte del Asia, siguiendo, ¿no es cierto?, el camino hasta Beringia. Pero atravesar América de un extremo a otro fue un viaje prolongado y difícil. Pensemos que estas poblaciones debieron adaptarse a las condiciones después de las llanuras de América del Norte, luego subsistir en las selvas centroamericanas, los altiplanos andinos, las praderas templadas, las estepas frías meridionales. En realidad, la experiencia acumulada y transmitida por generaciones era el mayor capital que tenían cuando alcanzaron el extremo sur del continente, donde además adquirieron a partir de esa experiencia un conocimiento de las condiciones y recursos específicos de cada medio ambiente y desarrollaron tecnologías adecuadas para utilizarlos y explotarlos, y estrategias de subsistencia que incluían estos circuitos de movilidad estacional en territorios extensos. No eran, digo yo, de ningún modo primitivos, anatómicamente modernos. Todos los restos que vemos hablan de Homo sapiens sapiens, es decir, son hombres modernos. Decía yo, habían acumulado experiencia y conocimiento, se habían adaptado a paisajes, climas y situaciones y adquirido una notable actividad tecnológica. Esto me parecía lo más importante de marcar, es decir, no es, cuando se aplica esto se dice primitivos, ¿no? Si uno dice primitivos porque son los primeros, está bien, pero primitivos también se usa, cuando hablamos, decimos que alguien es primitivo, queremos decir que es burdo, que es tosco, ¿verdad? No solamente que es el primero. Y en ese sentido siempre se usó la palabra el hombre primitivo. El hombre primitivo parecía que era el hombre no civilizado, ¿no? Estos tipos tenían una experiencia acumulada que les permitió sobrevivir a todos estos cambios durante milenios. Y es más, desarrollan un modo de vida que les permite subsistir milenios más en el propio territorio. Si no hubiera sido eficiente ese modo de vida, no sobreviven. Esto hay que siempre pensarlo. Si sobrevivieron es porque era eficiente. Y además porque lo pudieron ir modificando, como va a ocurrir en el periodo siguiente. Desde comienzos del Holoceno Medio, hace unos 7000 años, las situaciones de cambio climático continuo en el Holoceno Medio y el tardío son épocas de muchos cambios, porque el aumento de la temperatura ahora lleva a otro extremo, es decir, las temperaturas han seguido aumentando con efectos y presencia de largos periodos de sequía y aridez que afectaron a muchas regiones, entre muchas regiones de Patagonia. El efecto más inmediato de esta sequedad y este calor es la reducción de las pasturas, por ejemplo, de la presencia de agua. Bueno, el deshielo llega un momento que se termina, se reduce, quedan los sueltos glaciares altos andinos, pero la masa de agua que se había deslado desaparece. Esto implica que se reducen las corrientes de agua. Y esto afecta a la casa, con lo cual afecta sus propios elementos de supervivencia. Esto obligó a los cazadores a dos cosas. Por un lado, ampliar el espectro de recursos explotados y a hacer más intensiva su explotación. Y por otro lado, a desarrollar estrategias adecuadas y tecnologías adecuadas para no agotarlos. Esto es interesante porque en otras partes, por ejemplo, caso si pienso en el territorio argentino, muchas partes sufren, como Patagonia, la zona central del país, sufre este efecto de aridez, sequedad, no es solamente Patagonia. Sin embargo, en la parte, digamos, del oriente del territorio, las zonas de Pampa, litoral, etc., por el contrario, esta época es una época de lluvias.
lo cual requiere también otras adaptaciones a una mayor cantidad de humedad. Y que estos procesos van produciendo diferenciaciones entre estas culturas que deben reacomodarse dentro del mismo territorio y entre distintos territorios a condiciones que han ido cambiando, se han ido transformando. Vamos a ver incluso que en algunos casos se desarrollan formas de explotación del ambiente con un nivel de especialidad muy marcado a condiciones específicas de un ambiente que perduran hasta la época en que llegan los europeos. Siguen perfectamente funcionando. En la Patagonia, donde la presencia humana ya vimos se había extendido, estas nuevas condiciones, sumadas al ascenso de las aguas en la región fueguina, que no solo forman el estrecho, el actual estrecho de Magallanes, sino además que separan a muchas penínsulas, quedan convertidas en islas. Al crecer las aguas, los istmos son cubiertos y se quedan islas. Muchas islas cercanas a la costa quedan ahora más alejadas. Y esto crea problemas de movilidad y de desplazamiento de las propias poblaciones que estaban allí. Esto también afectó a los pobladores, tenían menos agua, se redujeron las áreas de pastura de los guanacos, que ya eran el recurso principal, así como las tierras habitables. Es decir, se forman, y esto es interesante, áreas áridas que obstaculizan los movimientos, así como en otros lados son las áreas inundadas. Las áreas áridas también se convierten en barreras ecológicas, barreras geográficas. Es decir, estos pueblos acostumbrados a desplazarse tienen que modificar sus circuitos de desplazamiento porque estas barreras entran a poner límites a estos desplazamientos, generan mayor aislamiento, dificultan el acceso a algunos recursos que no se encuentran en todos lados, las piedras para tallar, por ejemplo. Eso es un buen fenómeno de esto. Las buenas piedras de talla empiezan a escasear. ¿Por qué? Porque no siempre se puede acceder a ellas. Pero además, estas barreras impiden la relación entre estos grupos que estaban conectados. Esta idea de que las poblaciones de cazadores-recolectores estaban aisladas es falsa. Tenían contactos, hay productos que circulan, no todos, pero ciertos productos, una buena piedra puede circular y llegar muy lejos. Y no siempre hace falta que los cazadores vayan a buscarlas. Simplemente las obtienen a través. Pero al cortarse estos circuitos, estas se hacen. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una técnica lítica, que los viejos arqueólogos lo vieron, dijeron, no cambia la tecnología lítica, sí cambia. Aparece lo que se llama el trabajo de láminas o de hojas en la piedra. ¿Qué pasa? Antes se tomaba un núcleo, se golpeaba el núcleo, se obtenían lascas y después se terminaba. Ahora se prepara el núcleo. Es decir, el núcleo que era irregular, de piedra, la roca inicial, se la va tallando hasta convertirla en un bloque. Y a partir de ahí, con una técnica mucho más refinada, a veces de percusión indirecta, es decir, usando un percutor entre medio, se entra a golpear para obtener estas láminas finitas. Son láminas muy finas y largas. Entonces se desperdicia muchísimo menos material. Y en el mismo núcleo se pueden obtener muchísimas más hojas finas que después se vuelcan a estos instrumentos alargaditos y a estas puntas características de la época, con lo cual el mismo núcleo rinde mucha más cantidad. Por supuesto, después esto se modifica, el filo, se le da el filo, se retoca muy fino, se empieza a hacer un retoque por presión, que es mucho más eficaz y desperdicia mucho menos material. O sea, el cambio de la técnica también tiene que ver con una necesidad de reacomodarse a condiciones nuevas de la disponibilidad de materias primas. No me acuerdo si puse alguna de esta industria que es el casapedrense. Esta es una de esas piedras trabajadas. Es decir, la lámina finita, a la cual se le ha ido retocando un poquito los filos. A veces se usa el filo natural, porque esta lámina, al ser muy fina y de piedras duras, el filo natural ya de por sí tiene capacidad de corte. O en todo caso, en algunos casos, para algunas tareas, se lo termina de retocar muy finito, ya no directamente con la percusión, sino usando un percutor, después una madera hueso, sobre el cual se golpea. Y ese es un golpe mucho más directo y más fino que evita el desperdicio de materia prima. Este es un caso, por ejemplo, frente a la carencia de algunos elementos. Otros grupos comienzan a modificar las estrategias de subsistencia. Por ejemplo, en Casa de Piedra, lo que se hace es explotar recursos en altura en distancias muy cercanas. Es decir, donde hay zonas de montaña,
se explotan y los campamentos que se establecen se escalonan en altura. Entonces es posible en el movimiento de verano-invierno, invierno-verano, de las zonas altas a más bajas, ir explotando estacionalmente en un espacio corto, o sea, dentro de un mismo circuito corto, diferentes recursos que se encuentran en áreas cercanas. Es decir, sea modificando los circuitos de movilidad, cuando las barreras se lo imponen, sea desarrollando tecnologías distintas, estos grupos van reacomodándose a las nuevas condiciones, van intensificando la caza, donde empieza ya a utilizarse para el zona medio ese elemento magnífico para la caza que es la boleadora. Muchos arqueólogos decían, no son industria de tal periodo porque no hay armas arrojadizas. Sí, no había puntas, pero había la boleadora que era eficaz. Pero digamos, intensificar la caza, pero también cuidar, porque el cazador sabe que no puede matar, por ejemplo, a las crías. Solo cuando aparecen en general crías muertas, es no por el uso de la carne, que es muy poca, sino del cuerito del guanaco chiquito, que es mucho más fino y más abrigado, el famoso quillanguito que se usa para hacer después los mantos, pero no para carne. Se prefiere el animal grande que rinde más, da más rendimiento de carne, en kilos de carne, y no el pequeño que además afecta al recurso. Si la caza no es simplemente salir a matar cualquier animal. ¿Cómo se articulan los circuitos de caza con la posibilidad de obtener al mismo tiempo otros recursos del entorno, incluso algunos recursos que por ahí antes no se usaban y que ahora se explotan en función de esta situación?